Revelado, el increíble secreto que transformará tu vida eliminando distracciones OCULTAS. La luz del atardecer se colaba por la ventana del pequeño estudio de Miguel, iluminando los lienzos apilados en un rincón, cada uno gritando por ser terminado, por ser visto. Con solo 22 años, su talento era innegable, pero en su mente, las dudas lo acechaban como sombras en la penumbra. La voz de su abuela resonaba, un eco constante de advertencias sobre la naturaleza incierta del arte. El arte no alimenta, solía decir, y cada vez que lo hacía, Miguel sentía como si una piedra pesada se depositara en su pecho, siendo parte de un camino que nunca había elegido ser. Sus amigos seguían caminos seguros, estudiaban ingeniería o medicina, y él, atrapado, se debatía entre su pasión y el futuro que todos esperaban que siguiera. Mientras buscaba entre cajas viejas en el ático, su mano se posó sobre algo cubierto de polvo, una caja que parecía guardar secretos olvidados. Cuando la abrió, imágenes de su abuelo, un artista que había dejado su impronta, comenzaron a tomar forma en su mente. Las cartas dentro de la caja hablaban de sueños no cumplidos, de una lucha contra la conformidad que había dejado su abuelo por respeto a la familia. Sus palabras golpearon a Miguel con una fuerza inesperada, cada frase una mirilla a un legado de valentía que él temía no poder alcanzar. ¿Qué costo tuvo la libertad por su abuelo? En ese instante, una herida se abrió en su interior, como si la desesperación y la esperanza coexistieran en el mismo espacio. Cuando decidió hablar con su abuela sobre su deseo de dedicarse al arte, jamás imaginó que esa conversación rodaría por la pendiente del horror. Su abuela, con los ojos inyectados en preocupación, lanzó palabras como dagas afiladas. Miguel sintió un torbellino de emociones. ¿Acaso debería abandonarlo todo? La presión inundaba su mente, era un dilema que lo mantenía despierto por las noches. Dudar, cuestionar, cada sentimiento lo llevaba a un abismo de conflicto. ¿Era realmente justo soñar en un mundo que parece recompensar solo la estabilidad? Las expectativas familiares cada vez se sentían más como una cadena que un lazo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria llegó como un soplo de aire fresco en medio de la tormenta. Su alma vibrante y su pasión contagiosa lo cautivaron, era una artista consagrada que le habló de libertad, de explorar su voz sin censuras. Cada consejo suyo se sentía como un paso firme sobre un camino que Miguel había temido recorrer. Pero al mismo tiempo, la presión por su decisión se intensificaba. Mientras se aproximaba la fecha de la exposición, las voces de duda resonaban más fuerte. La expectación era un monstruo que devoraba su confianza. En la noche anterior a la exposición, la angustia dominaba su pecho. Miguel se encontró frente a uno de sus cuadros más íntimos. Al levantar la vista, su abuela lo observaba en silencio, perdida en un mar de emociones. La pregunta latía en su mente, ¿podría seguir su corazón sin romper esas raíces familiares tan profundas? La incertidumbre y el miedo lo envolvían como un abrigo pesado, mientras su destino se acercaba con pasos silenciosos pero decisivos. Las puertas de la exposición estaban a punto de abrirse, y Miguel, en la penumbra de su propia indecisión, se encontró en un precipicio que amenazaba con cambiarlo para siempre. El día de la exposición amaneció con un claro destello de luz que batía contra las ventanas del estudio de Miguel. Se despertó antes del alba, su corazón latiendo desbocado a medida que la ansiedad se filtraba por las rendijas de su mente. Se vio en el espejo, los rasgos del rostro marcados por la falta de sueño. Había pasado las últimas noches de insomnio, repitiendo una y otra vez los posibles escenarios de hoy. Los cuadros, que alguna vez habían sido sus refugios, ahora parecían testigos silenciosos de su tormenta interna, mientras vestía una camisa que le quedaba un poco grande. El reflejo del hombre que miraba parecía a la vez familiar y ajeno. Miguel sabía que el momento decisivo no se trataba solo de mostrar su arte, sino de erigirse frente a su propia verdad. En cada trazo del lienzo había un fragmento de su alma, y al presentarlos al mundo, se sentía expuesto, vulnerable. El trayecto hacia la galería se sentía eterno, como si las calles, rebosantes de vida y expectativas, se burlaran de su inseguridad. Las conversaciones de los asistentes retumbaban en su mente, cada palabra parecía un juicio.
El arte no alimenta, resonaba la advertencia de su abuela, un eco omnipresente que lo acompañaba. Pero, ¿era eso lo que realmente pensaba sobre su pasión? Cada paso lo acercaba más a la contradictoria mezcla de nervios y determinación. Al llegar a la galería, el bullicio lo envolvió. Miguel observó a sus compañeros artistas, gente apasionada, criaturas de luz que se movían con confianza por el espacio. Sin embargo, una sombra de comparación se cernía sobre él, cuestionando su propio valor. ¿Por qué debería importar lo que tengo que ofrecer? La inseguridad chisporroteaba, pero mientras tomaba un poco de aire y se adentraba en la sala, algo cambió. Al mirar sus cuadros, empezó a reconocer que cada uno llevaba la huella de su propia lucha. Los colores vibrantes eran un reflejo de sus emociones, y cada línea cruzada en el lienzo contaba una historia de superación personal que merecía ser compartida. En ese instante, un impulso de autenticidad surgió desde las profundidades de su ser. Si no se permitía ser libre en su expresión, entonces sería él mismo quien traicionaría su voz. Alguien lo interrumpió. Era Valeria, su mentora, quien llegó con una sonrisa y abrazos llenos de energía. Recuerda, Miguel, este es tu momento. No permitas que los miedos roben lo que has creado. Esas palabras resonaron más allá de su contexto, eran un llamado al cambio. La urgencia de conectarse con su arte comenzó a tomar forma en su mente. La exposición era una plataforma, no solo para mostrar su trabajo, sino para reescribir su narrativa personal. Con cada persona que se acercaba a su obra, Miguel sintió el peso de sus ansiedades disminuir. Las miradas fijas y las preguntas curiosas provocaban que su corazón se acelerara, pero también le ofrecían una opción. Entonces, en medio de la exposición, un visitante se atrevió a preguntar: ¿qué te inspiró a crear esto? Y esas palabras se convirtieron en un puente poderoso para conectar con su pasión. Comenzó a hablar de su abuelo, de sus propias dudas y de la valía del arte. Cada palabra que salía de su boca era una chispa, encendiendo la llama que su abuela una vez intentó apagar. El conversatorio creció a su alrededor, cada vez más personas se interesaban en su proceso, su historia, lo que lo llevó a tomar la decisión de seguir su pasión sin importar las consecuencias. De repente, el miedo desapareció, quedando como un eco distante en su mente, sustituido por la posibilidad de un futuro lleno de creatividad. Sin embargo, justo en el momento más álgido de la conversación, un rostro conocido apareció en la multitud. Su abuela, que había llegado sin previo aviso, lo observaba desde la entrada, con una expresión entre el orgullo y la desconfianza. La presión regresó con fuerza. ¿Reaccionaría bien? ¿Aceptaría su elección? El tiempo se detuvo al notar cómo ella se movía, acercándose lentamente. Esta confrontación no sería sencilla. Y la verdad que compartió ante el público no podía ocultarse más. La aceptación o el rechazo de su familia estaba en juego, y Miguel sabía que esto podría cambiarlo todo una vez más. El aire en la galería se volvió denso, las risas y los murmullos se desvanecieron a su alrededor mientras el mundo parecía detenerse y todos los ojos se centraban en la inminente confrontación. Miguel sentía un nudo en el estómago, la confianza construida en la exposición de su arte tambaleándose ante la imagen familiar de su abuela. Ella siempre había sido la voz de la razón, pero en este momento, temía que esa voz se convirtiera en un estruendo que arruinaría su ascenso. Sus labios se movían, pero las palabras que quería decir se entrelazaban en su mente, formando un laberinto de dudas. ¿Cómo podría explicar que, a pesar de las expectativas de su familia, había elegido seguir su corazón? Pronto, su abuela llegó a su altura y, a medida que sus ojos se encontraron, Miguel sintió una punzada de vulnerabilidad. Pero esa vulnerabilidad, de alguna manera, se transformó en determinación. «Hola, abuela», logró articular, su voz resonando más fuerte de lo que se sentía. Ella esbozó una leve sonrisa, pero los matices de preocupación en su rostro no pasaron desapercibidos. Miguel tomó un respiro profundo. No podía rendirse ahora. La conversación fluyó, él comenzó a expresarle por qué el arte era su vida y por qué las obras en la galería eran reflejos de su alma. Cada trazo, cada color en su trabajo era un testimonio de su viaje por la autoconfianza y la aceptación personal. No se trata solo de pintar, abuela. Se trata de ser fiel a mí mismo, de no esconderme más. Las palabras salían con un fervor que no había sentido antes, como si cada frase tocara una fibra interna. Alrededor de ellos, la multitud continuaba interesada en su conversación, pero esto se volvió un monólogo íntimo entre ellos dos. La abuela, en sus ojos, comenzó a reflejar una mezcla de confusión y aprecio. Miguel podía sentir que las emociones estaban en juego, un diálogo más allá del arte y las expectativas.
Era un diálogo sobre él, su vida, su elección a seguir un camino construido sobre la autenticidad. Sin embargo, el desafío inmediato no era solo su respuesta. Miguel necesitaba demostrarle a ella y a sí mismo que el arte podía ser un refugio y un camino hacia la autosuficiencia. Tenía ganas de probar que sus decisiones eran responsables y, al mismo tiempo, un acto de coraje. ¿Y si esto fracasa? Preguntó su abuela, la voz llena de inquietud. ¿Qué pasará si te encuentras sin nada? ¿Y si no lo intento y nunca descubro lo que podría ser? Miguel contestó, cada una de sus palabras resonando con una certidumbre renovada. A veces, abuela, la vida se trata de lanzarse y descubrir lo que hay más allá del miedo. Al terminar su frase, Miguel notó que el público había crecido a su alrededor, sus expresiones reflejando la empatía y la admiración. Allí, en medio de sus propias interrogantes familiares, Miguel se dio cuenta de que no solo estaba exponiendo su arte, sino también su yo más profundo. Que el hecho de mostrar su vulnerabilidad podría ser el impulso que había estado buscando, la conversación se tornaba más intensa, cada palabra y cada mirada lo llevaban a un nuevo nivel de confrontación interior. Sabía que tenía que estar preparado para cualquier respuesta de su abuela, fuera esta un gesto de apoyo o un comentario ácido. En ese instante, algo se agolpaba en su pecho, la necesidad de aceptación chocaba con su deseo de independencia y autenticidad. Mientras la tensión se intensificaba, la mirada de su abuela se centró en él, como si buscara las respuestas que sabía que existían en su interior. Pero ante la complejidad de lo que estaban viviendo, Miguel sintió una sacudida en su perspectiva. Había algo más que quería descubrir sobre sí mismo, algo que lo había mantenido prisionero. La decisión que estaba por tomar lo llevaría a un nuevo capítulo en su vida, pero eso dependía de la respuesta que recibiera, y justo cuando la atmósfera se tornaba insostenible, la abuela finalmente abrió los labios. Sus palabras podían cambiar la narrativa completa. Miguel, tienes que preguntarte no solo lo que quieres, sino si puedes estar dispuesto a enfrentar lo que eso significa realmente. Aquella respuesta iba a demandar mucho más que un simple sí o un no, implicaría la redefinición completa de lo que Miguel creía sobre sí mismo. Lo que estaba a punto de suceder podría reconfigurar no solo su relación con su abuela, sino también su futuro en el arte, y esa revelación lo dejó a la expectativa de lo que vendría a continuación. El momento decisivo había llegado. Miguel sintió que el tiempo se detuvo ante las palabras de su abuela. Esa pregunta, que parecía sencilla, se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Su mente se agolpaba en un torbellino de pensamientos. La imagen de su arte llena de colores vibrantes y formas abstractas contrastaba con la oscuridad de sus temores más profundos. Reflexionó sobre cómo había llegado hasta aquí, luchando constantemente entre lo que otros esperaban de él y lo que realmente deseaba. ¿Estoy listo para enfrentar lo que significa ser un artista? Se preguntó, sintiendo que su confianza tambaleaba al borde de una revelación. La vulnerabilidad que había comenzado a descubrir se entrelazaba con su ambición, lo que lo sumía en un espacio incómodo, pero necesario. ¿Qué pasaría si el fracaso no era solo perder, sino también perder la identidad que había comenzado a forjar con tanto cuidado, mientras observaba a su abuela, esos ojos que una vez lo habían visto como un niño temeroso, ahora reflejaban una profunda búsqueda de entendimiento? Esa mirada lo desnudaba sobre lo que realmente le importaba, su arte, su esencia y su lucha interna. Se dio cuenta de que la aceptación no necesariamente tenía que venir de los demás, sino que debía comenzar desde su interior. Abuela, me atreveré a perseguir esto, porque eso es lo que soy. Pero necesito que tú también estés dispuesta a aceptarme tal como soy. Cada palabra que pronunciaba era un acto de liberación, un paso hacia la toma de decisiones definitivas sobre su camino profesional. La multitud que lo rodeaba había empezado a murmurar de nuevo, captando esa energía palpable entre ellos. Miguel miró a su alrededor, cada rostro era un espejo reflexionando su lucha, su deseo de autenticidad resonando con la de ellos. En ese momento, comprendió que el arte era más que su pasión, era su vocación, una forma de conectar con otros, de compartir una parte de sí mismo y, tal vez, un camino hacia la comprensión de su propia identidad. Puede que el camino no sea fácil, continuó, encontrando fuerza en sus propias palabras. Habrá críticas, incertezas, y podría perder algunas cosas en el proceso. Pero eso no significa que no valga la pena. La certeza en su voz creció con cada sílaba, y con cada revelación, sintió que las piezas comenzaban a encajar. Su abuela lo escuchaba, asimilando cada idea que Miguel le ofrecía. Había una tristeza en su mirada, pero también un destello de esperanza, uno que comenzaba a cruzar el umbral de la aceptación.
Para Miguel, cada palabra era un testimonio de su crecimiento, no solo estaba defendiendo su decisión, sino abrazando la responsabilidad que conllevaba. Sin embargo, un pequeño resquicio de duda aún lo acechaba. ¿Estaba preparado para las consecuencias de buscar su propia verdad? El arte lo había llevado a esta encrucijada, y ahora debía dar un paso hacia lo desconocido, donde la inseguridad podía ser palpable, y los riesgos, inmensos. La presión aumentaba y, mientras mantenía el contacto visual con su abuela, sintió el latido de su corazón resonar en su pecho. Esta decisión no solo definiría su camino como artista, sino también su vida. Si quería ser un verdadero creador, debía permitir que su energía fluyera sin barreras, enfrentar el miedo de no ser entendido. Necesito tu apoyo, abuela. Voy a abrirme al mundo, pero quiero que tú estés a mi lado. La súplica en su voz rompió el silencio. La aceptación sería un arma poderosa, capaz de desmantelar las distracciones que lo mantenían prisionero de su propia inseguridad. Antes de que ella pudiera responder, un impulso repentino llenó a Miguel de determinación. El momento que había estado esperando había llegado, y con ello la responsabilidad de actuar conforme a sus ideales. El mundo del arte no solo necesitaba su visión, sino también su valentía para mostrarse como realmente era. A pesar de la incertidumbre que aún lo acompañaba, Miguel sintió que estaba en la senda correcta. Sin embargo, algo más grande aparentemente se avecinaba, un reto aún por descubrir que pondría a prueba su coraje y su dedicación a lo que realmente significaba ser un artista. Lo sabía en su interior, un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse. Y justo cuando su abuela iba a responder, un grito interrumpió el momento, resonando en la galería y sumándolo en la expectativa. Miguel. Tu próxima exposición es mucho más que esto, debes estar preparado para lo que viene. La revelación prometía probar su fortaleza y habilidad para adaptarse una vez más. La voz resonante de aquel desconocido amplificó la tensión ya palpable en el ambiente. Miguel sintió una oleada de adrenalina, un llamado a la acción que lo desbordó. ¿Qué puede ser más que esto?, se preguntó mientras su mente giraba en un torbellino de posibilidades. La inercia de su vida hasta el momento palidecía ante la magnitud de aquel momento. Consciente de todos los ojos que ahora lo observaban, arriesgándose a perder el control, Miguel se sintió acometido por el deseo de ser visto como realmente era. La incertidumbre lo envolvía, pero también crecía una llama de curiosidad. El eco del grito se transformó en un mantra que retumbaba en su mente. Tenía que entender qué se ocultaba detrás de esa insinuación. ¿De qué hablas?, resonó su voz, más firme de lo que se sentía en su interior. La multitud se contuvo, el ambiente se volvió pesado y la mirada de su abuela encontró la de él, una mezcla de apoyo y preocupación. Necesitaba respuestas y sabía que su futuro artístico dependía de ello. El desconocido avanzó con confianza, su presencia parecía desafiar la tensión en el aire. He visto tu potencial, Miguel. Hay un mundo que espera tu voz y tu arte. Pero para llegar allí, deberás liberarte de distracciones que te han mantenido a flote, pero nunca te han dejado nadar. Sus palabras cortaban la incertidumbre como un cuchillo. Miguel sintió que se abrían frentes en su mente, interrogantes brotando como ríos. Distracciones, murmuró, sintiendo que cada sílaba liberaba un fardo de dudas acumuladas. La reflexión comenzó a tomar forma en su conciencia. Ahí estaba la raíz de sus temores, del eco de las expectativas ajenas que resonaban en su cabeza. Había cargado con ellas tanto tiempo que a veces confundía las voces. En cada crítico que temes, en cada ten cuidado que escuchas, en cada plan alternativo que dibujas en la niebla de tu inseguridad. El desconocido lo miró intensamente. Decídete a ser realmente quien eres. La autenticidad será tu mayor arma. Pero antes, debes identificar qué te mantiene encadenado. A cada palabra, Miguel sentía que la arena bajo sus pies se transformaba en un plano más sólido. La lucha interna que había enfrentado se proyectaba ahora en una nueva luz. ¿Era posible que su esencia ya estuviera oculta detrás de distracciones? El arte había sido su refugio, pero quizás también había sido un escudo y una prisión. Las imágenes de sus obras inundaban su mente, qué mensajes había querido transmitir y qué partes de sí mismo había dejado afuera. Poco a poco, la revelación no solo le daba miedo, sino también esperanza. Las distracciones representaban viejas creencias, la imagen de un artista conforme a moldes que nunca lo habían sido. De pronto, la decisión de participar en la exposición que se le avecinaba se tornaba en un acto de rebeldía personal, un grito de libertad. Estoy listo para descubrirme, afirmó con convicción. Cada palabra resonaba más fuerte que la anterior.
Pero lo que sentía dentro nunca había sido tan claro. Miguel no solo necesitaba transformar su espacio creativo, necesitaba rediseñar su relación con el arte. Antes de que la multitud pudiera asimilar lo que estaba a punto de develar, el desconocido sonrió de manera enigmática. Excelente decisión, pero recuerda esto, aquí es donde comienza la verdadera prueba. El arte no es solo una forma de expresión, es un campo de batalla. Debes enfrentar a tus propios monstruos para liberar tu verdadero potencial. Lo que ya había comenzado como un simple momento de realización estaba convirtiéndose en la primera línea de un conflicto interno mucho más profundo. La revelación de que había sombras en su creatividad iba a conducir a un enfrentamiento que ponía en duda no solo su arte, sino también su propio ser. Una chispa de temor se encendió en su pecho mientras comprendía que cada obra realizada antes de este momento era un reflejo de lo que había sido, pero para ser quien realmente deseaba ser, necesitaba atravesar una oscuridad propia, una transformación esencial. La tensión emocional creció a su alrededor. Miguel sabía que había un camino por delante, uno lleno de sacrificios y decisiones difíciles. Sin embargo, el desafío era claro, descubrir su verdadero arte manteniendo a raya aquellas distracciones ocultas que amenazaban con desdibujar su identidad. Cuando levantó la mirada, ya no era solo un joven artista temeroso, era un guerrero dispuesto a pelear por su propia verdad, consciente de que, al hacerlo, comenzaría un nuevo capítulo en su vida. Pero, justo cuando estaba preparado para avanzar, una nueva figura apareció en la galería, alguien quien podría cambiarlo todo, su antiguo mentor, quien traía consigo secretos del pasado que estarían a punto de desafiar su valentía y determinación. La aparición de su antiguo mentor, Rodrigo, detuvo el tiempo para Miguel. Su presencia, imponente y familiar, evocaba una mezcla de nostalgia y terror. Habían pasado años desde que había escuchado su voz, una mezcla de sabiduría y exigencia que lo había guiado en sus primeros pasos como artista. Sin embargo, la conexión entre ambos no solo se alimentaba de enseñanzas, sino también de viejos fantasmas. Miguel dio un paso hacia él, la confusión y el anhelo chocando en su interior. ¿Por qué ahora?, se preguntó con la voz más débil de lo que pretendía. Se sintió invadido por una tormenta de recuerdos, las críticas constructivas, las discusiones acaloradas y aquel último día en el estudio, cuando decidió que necesitaba volar solo. Rodrigo lo observó con una expresión seria, como si cada detalle de Miguel hubiera sido anotado en su mente. He venido porque hay algo que debes saber, dijo en un tono que desnudaba toda la pretensión. Lo que dejaste atrás no son solo recuerdos, son cadenas que te impiden avanzar. Miguel sintió el sudor formarse en su espalda. Las palabras de Rodrigo calaban profundamente, sacando a la luz viejas inseguridades que creía haber dejado atrás. Su mente comenzó a formular preguntas que lo asustaban. ¿Se había alejado realmente de sus raíces o simplemente se había engañado a sí mismo? Has tenido éxito en tu camino, pero el éxito es una doble espada. Puede convertirse en un refugio o en una trampa. Lo que se esconde detrás de tu fachada artística es la huella de tus temores. La mirada penetrante de Rodrigo lo atravesaba, revelando una verdad a la que Miguel no quería enfrentarse. Cada palabra era un recordatorio de que cuando había cerrado la puerta de su pasado, también había considerado abandonar partes de sí mismo. La lucha interna por la aceptación lo había llevado a construir una versión de su arte, pero esa versión era hueca. Había permitido que el ruido de las expectativas atenuara su verdadera voz. Y si el verdadero Miguel ha estado esperando a ser liberado, pero tú lo mantuviste cautivo, continuó Rodrigo, dando la vuelta al cuchillo que ya se encontraba incrustado en la herida de su inseguridad. Miguel se debatía entre la necesidad de defender su independencia y el deseo abrumador de dejar que su mentor lo guiara nuevamente. Las palabras resonaban en su mente, como si se tratara de ecos de un pasado que lo empujaba hacia el autoconocimiento. Era evidente que las distracciones que el desconocido había mencionado no eran meras ilusiones, estaban allí, invisibles pero palpables, encadenadas a sus viejas inseguridades. La presión dentro de Miguel crecía, y tenía que responder. Quería gritar, pero la voz que emergió fue más serena. ¿Qué quieres que haga?, preguntó con un tono que combinaba desesperación y determinación. Cada palabra era un intento de deslindarse de las expectativas que lo habían atrapado durante tanto tiempo. Rodrigo se acercó un poco más, un destello de satisfacción en sus ojos. Necesitas mirar hacia adentro, enfrentar las sombras que se interponen entre tú y tu verdadero arte. Comienza a desvincularte del miedo que te ha guiado. Este viaje no es fácil, pero si aceptas la verdad, podrás transformarte verdaderamente.
Mientras Miguel asimilaba sus palabras, se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a un reto artístico, sino a un desafío personal que podría reconfigurar su vida entera. La idea de despojarse de las viejas creencias que lo mantenían atado se convirtió en un anhelo constante. Este era el momento en que la batalla realmente comenzaba. Miguel estaba decidido a empezar, pero el mapa de su viaje no se dibujaba aún. Las sombras del pasado, los temores alimentados por la simulación de éxito e incluso las críticas que nunca lo dejaron en paz eran enemigos que debían ser confrontados. Antes de que la atención del público se disipara, sintió que una realidad más cruda se acercaba. La transformación era un proceso, no un destino. Miguel miró a Rodrigo, listo para escuchar cómo navegarlos. La revelación latente en el aire lo empujaba a confrontar sus propios monstruos, una travesía hacia su verdadero yo que estaba a punto de comenzar. Sin embargo, justo cuando estaba decidido a aprovechar la oportunidad de la vida, Rodrigo se inclinó hacia él y susurró, «Pero ten cuidado, Miguel. Algunos secretos pueden ser más oscuros de lo que imaginas». La inquietante advertencia encendió una nueva chispa de desasosiego en su pecho, y Miguel supo que la verdad que buscaba podría costarle más de lo que estaba preparando para enfrentar. Las palabras de Rodrigo reverberaron en la mente de Miguel como un eco persistente. Sintió que la advertencia se abría paso, creando un nuevo laberinto de inquietudes. ¿Qué secretos escondía su pasado que, de ser revelados, podrían desmoronar la ilusión que había construido con tanto esfuerzo? La necesidad de confrontar aquello que temía se entrelazaba con un deseo de libertad. Miguel se dio la vuelta, alejándose de la intensa fijación de Rodrigo y buscando refugio en la familiaridad de su estudio. El lugar estaba impregnado de recuerdos, cada cuadro, cada pincel, cada mancha de pintura era una huella de su viaje artístico, pero, al mismo tiempo, eran testigos del silencio de su voz auténtica. Comenzó a observar sus obras, cada una un retrato de lo que había creído ser, y una atmósfera de decepción lo envolvió. La búsqueda del reconocimiento le había hecho olvidar la esencia misma de su arte. Se sentó en un rincón del estudio, rodeado de lienzos inacabados y sueños traicionados. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Había estado persiguiendo un ideal que no le pertenecía del todo, adornando su arte con las máscaras que otros habían impuesto. La frustración burbujeó en su interior y, por primera vez en años, Miguel tomó una decisión firme. Era el momento de redescubrirse y despojarse de las ataduras que lo limitaban. Las sombras que lo habían seguido estaban listas para ser confrontadas. Miguel sabía que la primera acción sería abrirse a sus propias verdades. Decidió iniciar un proceso de autoexamen, cuestionando cada elección que había tomado en su trayectoria profesional. Se propuso comprender que lo había llevado a desviarse de su auténtica razón de ser su propio arte. Con un cuaderno en mano, comenzó a plasmar sus pensamientos. Cada línea escrita se sentía como un acto de resistencia. Se preguntó, ¿qué significaba para él ser un artista? ¿Era solo un vehículo de reconocimiento o había algo más profundo en su llamado? Las respuestas empezaron a surgir, no sin dificultad, pero cada palabra que escribía le otorgaba claridad. La conectado conexión que había perdido comenzaba a ser la brújula que lo guiaba. Sin embargo, no todo era simple. Con cada descubrimiento emergente, también afloraban viejos miedos que lo habían mantenido paralizado, el miedo al fracaso, a la crítica, a ser juzgado por su verdadera esencia. Miguel sabía que la autenticidad era la clave para liberarse, pero escaparse de sus temores requería más que palabras escritas. Aquello que había dejado en el tintero durante tanto tiempo, esa parte suya que había estado escondida, exigiría valentía. La presión de la transformación se intensificó. Mientras Miguel contemplaba su futuro, las imágenes de Rodrigo y su advertencia restallaban en su mente. No podía permitir que sus recuerdos lo intimidaran. Había dejado atrás mucho de lo que era, pero ahora estaba dispuesto a enfrentarse a lo que había eludido. Decidido a no mirar atrás, Miguel cerró el cuaderno y se puso de pie. La reverberación de su voz interior resonaba todavía, «Este es tu momento». Su resolución se afianzó y, en la penumbra de su estudio, supo que la reclamación de su verdad artística estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, sintió que una sombra permanecía, como si esperara el momento adecuado para asomarse nuevamente. Con cada paso que daba, temía que la transformación pudiera destapar secretos más profundos que, de ser revelados, tuvieran el potencial de llevarlo al borde de la destrucción. Miguel se enfrentó a una nueva inquietud. ¿Qué pasaría si al desentrañar su verdad, descubriese algo que nunca pudo haber previsto? La incertidumbre lo encaraba, el camino hacia la autenticidad había comenzado, pero las revelaciones que lo aguardaban podían cambiar el rumbo de su vida para siempre.
Mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas del estudio, Miguel sintió que cada rayo iluminaba tanto sus obras como las sombras de su mente. Había tomado la decisión de buscar su verdad, pero la nebulosa de dudas seguía acechando. Con el cuaderno como aliado, se dispuso a enfrentar la tarea más desafiante hasta la fecha, confrontar las distracciones ocultas que habían minado su autenticidad. El primer paso fue entender qué significaba realmente el arte para él. Los trazos de su pincel, antes movidos por el miedo al juicio externo, ahora deberían nacer de su libertad interna. Miguel se preguntó repetidamente, ¿qué es lo que realmente quiero expresar? Entre las páginas de sus reflexiones, se percataría de que había antepuesto la aprobación de otros a su propia voz. Sintiendo un profundo impulso, decidió visitar una galería local que había sido una de sus primeras fuentes de inspiración. El ruido de las conversaciones ajenas llenaba el espacio, pero Miguel se adentró en su propia burbuja. Observó las obras allí expuestas con una mirada crítica, pero esta vez, diversa la percepción. En lugar de buscar lo que podría gustarle a los demás, se preguntó, ¿qué evocan en mí? Mientras examinaba cada cuadro, sus pensamientos se dispersaron. Llenando su mente de ideas sobre el uso del color, la forma y la textura, algo en su interior comenzó a resonar. Descubrió que lo que realmente le cautivaba no era solo la técnica, sino la emoción cruda que cada artista había plasmado. Un destello de claridad le mostró que había estado demasiado ocupado buscando el éxito técnico y había olvidado conectar con sus propias emociones. De regreso a su estudio, Miguel se sentó frente a un nuevo lienzo en blanco. Sabía que no podía permitir que el miedo al rechazo censurara su expresión. Las primeras pinceladas fluyeron sin pensar en críticas, eran una manifestación de su vulnerabilidad. Se sintió liberado al permitir que los matices de su alma se vertieran en la tela. La conexión entre su interior y la superficie del lienzo empezaba a restablecerse, sin embargo, al avanzar con su creación, un pensamiento perturbador lo sacudió. ¿Y si el arte que estaba surgiendo no era suficiente? La sombra del juicio lo acechaba, recordándole que el camino hacia la autenticidad era un sendero repleto de riesgos. En esos momentos, la advertencia de Rodrigo resurgió en su mente, los secretos escondidos pueden llevarte al abismo. Esa noción lo asustaba. Y si su búsqueda de la verdad le revelaba algo que no estaba preparado para aceptar, Miguel sabía que debía abordar esa inquietud. Así que se decidió a investigar algunos de los viejos recortes y documentos que había coleccionado a lo largo de los años. Esa tarde, se dispuso a explorar su pasado con valentía, aunque la ansiedad crecía en su pecho. Al abrir la caja donde guardaba aquellos fragmentos de su historia, sintió que una lluvia de recuerdos amenazaba con desbordar su mente. Sin embargo, se detuvo. En lugar de permitir que sus emociones lo arrastraran, tomó un respiro y tomó un enfoque más analítico. Se proponía entender cómo cada experiencia le había moldeado, tanto positiva como negativamente. Para su sorpresa, muchos de esos recuerdos contenían lecciones de superación personal y resiliencia. Sin embargo, otros eran dolorosos y revelaban las razones detrás de su inseguridad y ansiedad. Con cada documento que revisaba, se preguntaba, ¿qué debo dejar ir para sanar y avanzar? La respuesta se volvía más clara, pero también más aterradora. Miguel se dio cuenta de que el verdadero secreto no solo residía en redescubrir su arte, sino también en deshacerse de los miedos que lo habían limitado durante tanto tiempo. Su lucha interna comenzaba a ser un campo de batalla que revelaría el verdadero Miguel. Mientras trabajaba en su lienzo, sintió que se acercaba una revelación inminente. La lucha entre el descubrimiento de su autenticidad y los temores que lo mantenían cautivo se intensificaba. ¿Sería capaz de enfrentar su historia sin desmoronarse? Miguel cerró la caja, su mente absorbiendo cada palabra, y en ese momento supo que estaba frente a un cambio radical en su percepción. Sin embargo, una pregunta latente lo vigoraba: ¿qué pasará cuando su historia esté completamente revelada? Miguel se encontraba atrapado entre la euforia de su descubrimiento artístico y el abrumador peso de su historia. El aire en el estudio se tornó denso mientras se sentaba frente al lienzo en blanco, que ahora parecía un espejo de su propia vulnerabilidad. Tenía que hacer frente a sus demonios, a las sombras que se habían alimentado de su miedo a ser verdaderamente él mismo. Con cada pincelada, el caos de sus recuerdos comenzaba a tomar forma. Pero, a medida que el coloreado gritaba su existencia, las dudas persistentes se manifestaron como sombras en el lienzo. ¿Realmente estoy listo para mostrarme así, tan expuesto? La lucha interna entre la autenticidad y el miedo lo mantenía en un constante estado de alerta. Miguel pensó en su camino, el arte siempre había sido su refugio,
pero también su prisión. Fue entonces cuando una idea se apoderó de su mente: había que abrir un nuevo espacio en su vida, no solo en su arte. Necesitaba despojarse de las expectativas ajenas, encontrando la forma de transformar su propia narrativa. ¿Y si la verdadera obra maestra no es el cuadro, sino yo mismo?, se preguntó, mientras sintió que una chispa de determinación brillaba en su interior. Decidido a probar este nuevo enfoque, Miguel tomó un cuaderno y comenzó a trazar un plan. Hacer una lista de las cosas que le impedían avanzar se convirtió en su primer paso. Al poner en papel sus miedos, expectativas y ideales, las palabras adquirieron un poder invocado desde su propio ser. Si puedo escribirlo, puedo enfrentarlo, pensó. Cada palabra que anotaba parecía despojar a sus temores de su poder. Identificó el juicio de otros como uno de los principales factores que lo había encadenado. Le dio un nombre: autorrestricción. Una vez que tomó conciencia de sus limitaciones, se sintió más ligero. La lista creció: inseguridades, comparaciones, experiencias negativas. Miguel fue incapaz de evitar sonreír. Había un poder en la vulnerabilidad, en la aceptación de las imperfecciones de su camino. Cada apunte era un pacto consigo mismo, un compromiso que dejaba en claro que había fórmulas en su interior que necesitaban liberarse al mundo. Con renovada energía, Miguel se puso de pie. Abrió las ventanas, deseando que el aire fresco de la tarde renovara su espacio y su mente. Las hojas de los árboles danzaban bajo la luz del sol, simbolizando la libertad que él también deseaba encontrar. Después de un momento de reflexión, decidió que era hora de liberar su arte, de darle voz a su verdad más profunda y desnuda. Tomó el pincel con una determinación inquebrantable, como quien sostiene la llave de un futuro sin límites. Las primeras pinceladas comenzaban a brotar, libres de ataduras, mientras que su cuerpo vibraba con la energía de sus emociones, una mezcla de alegría, tristeza y una liberación inesperada. Cada despliegue de color en el lienzo era un grito de su ser, tan revelador como aterrador. A medida que profundizaba en el proceso, la imagen que emergía era intensa y cruda. De repente, un pan de incertidumbre lo atravesó, como si la esencia de su arte pudiera desnudarse ante otros, enfrentar críticas y quizás incomodar. ¿Y si este no es mi camino?, pensó, justo antes de que esa pequeña voz de duda fuera ahogada por el coro de su autenticidad. El arte quería ser visto, no escondido. Sin embargo, algo oscuro y profundo brotaba en su mente. La noche estaba por caer y, con ella, la sensación de que lo que realmente había desenterrado podían ser secretos aún más desgarradores. ¿Estaba Miguel listo para afrontar todo lo que psicología y pasado implicaban en su revelación? Mientras el viento se filtraba por las ventanas, él supo que el momento de la verdad no solo se trataba de su arte, sino de la posibilidad de desatar un torrente de emociones que podrían transformar su vida para siempre. Esa noche, antes de cerrar los ojos, se quedó pensando en los límites que estaba a punto de desafiar. ¿Qué es lo que realmente soy capaz de perder para finalmente hallar mi libertad?, se preguntó, sabiendo que la respuesta empezaría a tomar forma. La luz del nuevo día filtraba suavemente a través de los ventanales, iluminando no solo el estudio de Miguel, sino también su renovada determinación. Había pasado semanas descubriendo su verdad a través de cada pincelada, confrontando sus sombras y despojándose de los temores que habían definido gran parte de su vida. Cada lienzo que había creado en el último mes era un testimonio de su evolución, una representación visual de una lucha interna que ahora, por fin, estaba dispuesta a ser compartida. La exposición que tan ansiosamente había esperado se acercaba. Miguel sabía que no sería solo un evento para mostrar su arte, sería un hito personal que marcaría su transformación. Había abrazado su autenticidad y la había convertido en la columna vertebral de su trabajo. Ya no era un artista limitado por las expectativas ajenas, sino un creador que había aceptado su singularidad y la había integrado en su obra. En las últimas semanas, había establecido una relación renovada con su abuela. Sus conversaciones, una combinación de temor y aceptación, habían convertido la desconfianza en un diálogo sincero. Miguel, estoy aprendiendo a ver el mundo a través de tus ojos, le dijo un día, visiblemente emocionada. La conexión que había temido romper se había vuelto más fuerte. La aceptación de su decisión de convertirse en artista había comenzado a florecer entre ellos, llevando consigo la promesa de un futuro donde el arte y la familia podían coexistir. Mientras Miguel se preparaba para el día de la exposición, sintió una oleada de confianza. Su arte, ahora impregnado de sus experiencias más profundas, vibraba con cada emoción que había superado. Estaba listo para presentarlo al mundo sin el velo del miedo.
Había tomado la decisión consciente de dejar atrás la presión del juicio ajeno, y al hacerlo, había encontrado la libertad en cada trazo. El lugar de la exposición era acogedor y vibrante. Las paredes blancas eran el espacio perfecto para que sus obras, llenas de color y vida, hablasen su propia historia. Al entrar, se sintió abrumado por una mezcla de ansiedad y alegría. La multitud se agolpaba, admirando las diversas obras que sus compañeros habían creado, pero Miguel sabía que lo que iba a presentar era distinto. Estaba ahí para hablar de su lucha, de su transformación y de cómo el arte había sido su medio de sanación. La primera persona que se acercó a sus obras fue Valeria, su mentora. Miguel, estoy tan orgullosa de ti. Tus pinturas tienen una energía que han encontrado su voz, dijo, y esas palabras resonaron profundamente en su interior. Con cada persona que se acercaba, podía sentir cómo su valentía se multiplicaba. El antiguo miedo a ser juzgado se desvanecía con cada interacción, y luego, llegó el momento culminante. Con el corazón latiendo fuertemente, Miguel subió al pequeño podio para dirigirse a la multitud. Miró a los rostros expectantes y comenzó a hablar. Compartió su historia, la lucha que había enfrentado entre sus sueños y las expectativas familiares. Recalcó la importancia de encontrar su propia voz y cómo el arte había sido su camino hacia la autorrealización. Cada palabra resonaba con autenticidad, y fue un instante catártico, lleno de liberación. Al cerrar su discurso, sus ojos se encontraron con los de su abuela, que observaba con lágrimas en sus ojos. En ese momento, supo que había logrado lo que había deseado no solo para sí mismo, sino también para ella, la aceptación de su camino, el entendimiento de su verdad. La sala estalló en aplausos, y el reconocimiento era palpable, no solo hacia su arte, sino hacia el ser humano que había tenido el valor de mostrarse tal cual era. Cuando la exposición terminó y todos comenzaron a dispersarse, Miguel sintió una inmensa satisfacción. Ya no era el joven lleno de dudas que había temido perseguir su pasión, había alcanzado un nuevo nivel de confianza, no solo como artista, sino como individuo. Su legado, el mismo que había temido no poder alcanzar, parecía ahora a su alcance, y con ello, la promesa de un futuro donde podía abrazar sus sueños sin reservas. Miguel había conquistado sus propios miedos y había encontrado una voz que resonaba auténticamente en el mundo. La conexión con su abuela era más fuerte que nunca, y juntos, estarían listos para enfrentar lo que viniera. Consciente de que la verdadera lucha por la autenticidad siempre continúa, sabía que estaba preparado para tomar los pasos necesarios para asegurar que su arte fuese su refugio y su expresión más pura. Había alcanzado una transformación, y ahora estaba listo para seguir explorando la infinita travesía del ser auténtico. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan llegando a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.